El diésel se convierte en gelatina. La batería pierde la mitad de su carga en minutos. Y sin embargo, en la Siberia soviética, el motor no podía apagarse jamás en invierno, mientras en la Europa de hoy es delito dejarlo encendido de noche. Aquí era la única regla que separaba a un conductor vivo de uno congelado. ¿Qué sabían ellos que nosotros no sabemos sobre el frío? Lo que menos 50 grados Celsius le hace a todo. A esa temperatura, el cuerpo deja de avisar con dolor. Primero se te duermen los dedos. Después, el pensamiento. Un conductor que se siente solo cansado y decide sentarse un minuto, puede no volver a levantarse. El camión lo sufre igual. El diésel, que en verano es un líquido normal, se llena de parafinas que cristalizan con el frío. Se convierte en una pasta que atasca el filtro y para el motor, aunque el tanque esté lleno. La batería pierde la mitad de su carga solo por existir ahí fuera. El acero se vuelve quebradizo al tacto. Y detrás de todo eso, el problema real, la taiga. 200 kilómetros hasta el pueblo más cercano. Carretera vacía, sin cobertura, sin luces. Ningún hotel, ninguna gasolinera, ningún taller a mano cuando el sol se esconde. Así que si el motor no podía apagarse y no había dónde refugiarse, ¿cómo sobrevivía alguien noche tras noche a esto? La regla que no admitía excepciones. La respuesta no era ningún aparato. Era una regla que no se discutía. El motor jamás se apagaba en invierno. Antes de que oscureciera, mientras las manos aún obedecían, el conductor recorría su propio camión como quien revisa un arma. Fundas de polietileno en los cables. Un calentador propio en el filtro fino. El depósito envuelto en fieltro técnico. Aditivos que impedían que la parafina se aglomerara en grumos. Nada de esto era opcional. Era lo que decidía, horas después, si el camión seguía vivo o si amanecía muerto en la cuneta. Porque la cabina, apagada, no perdonaba. En la primera media hora sin motor, la temperatura caía 15, 20 grados. En una hora, estaba casi tan fría como la taiga de afuera. Ahí no había manta que aguantara. Así que el motor se quedaba encendido, ronroneando bajito toda la noche, quemando lo justo. Funcionaba, pero tenía un techo. Y ese techo se rompió en 1987. La caja que cambió las reglas. En 1987, la 38ª planta experimental del Ministerio de Defensa soviético recibió una orden: que ningún soldado ni conductor volviera a depender solo del motor para no congelarse. La respuesta se llamó AB-95. Una caja del tamaño de una de zapatos, escondida bajo el chasis, con su propio quemador de diésel. Independiente del motor grande. Calentaba el aire hasta 95 grados. Gastaba 1,5 litros por hora. Y con 12 litros de depósito, aguantaba 8 horas sola. Se instaló en el gas 66, el SIL 130, el SIL 131 y el CAM-ACET 4310. En las pruebas de campo de aquel año, el gas 66 mantenía la caja caliente incluso a 33 bajo cero. El CAMAS, más grande, aguantaba solo hasta 16. Pero funcionaba. Menos congelaciones, menos hipotermia. Soldados que por fin podían quitarse los guantes dentro del camión. Occidente llevaba años calentando sus transportes con el motor. La URSS, con esta caja de zapatos, acababa de acortar esa distancia. Y el mismo CAMAS, que sobrevivía esas noches, años después, dominaría el Dakar. Vivir dentro de la caja. Con la caja encendida, el camión se volvía casa. Comida caliente en una estufa portátil. Camión estacionado de espaldas al viento para robarle menos calor. Algunas rutas se alargaban semanas enteras por el clima, y cuando el pueblo estaba realmente aislado, la carretera desaparecía. Se cruzaban ríos congelados como si fueran autopistas, calculando a ojo si el hielo aguantaba el peso de 40 toneladas. Pero no siempre fue así de digno. Antes del AB-95,
En algunos camiones militares no había ni cama, solo una hamaca de lona, colgada sobre la palanca de cambios y la tapa caliente del motor. Dormir ahí era apostar, un movimiento brusco de más, y caías sobre metal desnudo. Si esta parte del transporte pesado te engancha, suscríbete, porque todo este sistema, el rudimentario y el sofisticado, dependía de una sola pieza. Y esa pieza, una noche, falló. La noche que la batería murió. 4 de la madrugada. La hora más fría de todas. En algún punto de la taiga, una batería se rindió. El ventilador del calefactor se detuvo, y con él, el calor. No en horas, en minutos. El cuerpo responde a eso cerrando los vasos sanguíneos, retirando la sangre hacia el pecho para proteger lo esencial. El cerebro, sin ese riego, se ralentiza. Los pensamientos se enredan. Y ahí está la trampa real del frío. No duele hasta que ya es tarde, y quien empieza a sentirse solo cansado puede decidir tumbarse un minuto. Ese minuto puede ser el último. El instinto dice moverse, luchar, calentarse a base de esfuerzo. Es exactamente lo que no hay que hacer. Quema oxígeno, genera sudor, y el sudor enfría el cuerpo más rápido que el propio aire. Lo correcto es lo contrario. Quedarse quieto, meterse en el saco, envolverse en la manta térmica y tomar la radio, porque nadie cruzaba la taiga solo. Y esa noche, esa regla fue la única que importó. El arsenal y las reglas no escritas. Dentro del saco había más que frío por vencer. Una vela, apenas 50 vatios, pero suficiente para calentar el aire atrapado en una manta térmica. Cerillas, combustible sólido, barritas de calorías, un termo con té que casi nunca hacía falta, pero que siempre estaba ahí. Y había trampas disfrazadas de solución. Bandejas de piedras al rojo vivo que envenenaban el aire sin avisar. Calentadores de gas que no hacían llama, pero consumían el oxígeno de la cabina y soltaban monóxido de carbono, un asesino que se une a la sangre 200 veces más rápido que el aire mismo. Dormido, el cuerpo ni siquiera se defiende. No hay ahogo, no hay alarma, solo se apaga. Por eso se dejaba una rendija de ventana abierta, apenas 1 centímetro, incluso a 50 bajo cero. Por eso nadie viajaba solo. Por eso la radio sonaba cada pocos minutos. Y por eso, cuando esa noche el compañero no recibió respuesta a tiempo, dio la vuelta. ¿Por qué el camión era el único hogar posible? No dormían en el camión por falta de opciones. Dormían ahí porque era lo único completo. Motor, calor, radio, comida, un compañero pendiente de ti. Abandonarlo por una noche de comodidad era arriesgarlo todo. Y esa misma caja de zapatos que los salvó sigue viva hoy, calentando camiones y autocaravanas medio mundo después. Y eso no es todo. Si esta historia de supervivencia te pareció interesante, pues otra máquina que desafió lo imposible sí que te va a dejar con la boca abierta. Entra a verlo para que no te lo cuenten.